A ver, ¿qué pasaría si un día el gobierno les manda una factura por una suma de dinero, digamos, astronómica? Y no solo eso, sino que es por algo que, según todos los papeles oficiales, es imposible que haya ocurrido. Suena película, ¿no? Bueno, pues vamos a analizar este caso que es justo así, una auténtica locura. Empecemos con esta cifra. 33.917.161 pesos. Uf, antes de siquiera explicar de dónde sale este número, vamos a dejar que pese un poquito. O sea, es el tipo de cifra que asusta, ¿no? Una deuda que, a cualquiera, le cambia la vida por completo. Y bueno, detrás de ese numerote hay una historia. Claro, la de una ciudadana que de la nada recibe esta cuenta de casi 34 millones de pesos. ¿El motivo? Un accidente de una moto que ella había vendido hace más de 10 años. La pregunta que nos va a guiar en todo esto es simple. ¿Cómo es posible algo así? Ok, para empezar a entender este enredo, lo primero es ver la lógica del gobierno. O sea, ¿cómo justifican legalmente una factura así, de esta magnitud? Vamos a meternos de lleno en la versión oficial, el argumento que, en papel, parece tener todo el sentido del mundo. Y la entidad que está en el centro de todo esto es la ADRS. Su nombre completo es un poco largo, pero en resumen, es la que administra la plata del sistema de salud pública en Colombia. Sencillo, ellos manejan el dinero de la salud. El procedimiento que sigue la ADRES, en teoría, suena bastante lógico. Miren, pasa un accidente de tránsito. El vehículo no tiene el seguro obligatorio, el SOAT. Entonces, la ADRES paga los gastos médicos de la víctima. Pero claro, la ley les exige recuperar esa plata. ¿Y a quién se la cobran? Pues a la persona que para el Estado todavía es la dueña del vehículo. Simple, ¿no? Y aquí, ojo, aquí está la clave de todo el argumento oficial. La propia ADRES lo deja clarísimo en sus documentos. La obligación, la responsabilidad es de quien figura en los registros como propietario. Punto. No importa si la moto se vendió hace 1000 años. Si el traspaso nunca se hizo oficialmente, para el Estado, el dueño original sigue siendo el responsable. Y hasta aquí todo parece seguir una lógica burocrática, digamos, impecable. Pero, si la lógica del gobierno parece tan de acero, ¿dónde está la grieta? Bueno, aquí es donde la historia da un giro de 180 grados. Porque ahora dejamos atrás los papeles y los procedimientos oficiales para escuchar la increíble respuesta de la ciudadana. Y es aquí donde el caso se pone de verdad, pero de verdad fascinante. Porque la defensa pone sobre la mesa una pregunta que lo cambia todo. ¿Qué pasa si el reclamo completo, esa deuda millonaria, se basa en un evento que era imposible que ocurriera? La dueña registrada, Giselle Rengifo, no solo dijo, yo no debo eso. No, ella fue mucho más allá. Presentó pruebas contundentes, para demostrar que los servicios médicos que le estaban cobrando simplemente nunca pudieron haber pasado. O sea, no es un error de un número en la factura, es un error de la realidad misma. Claro, una afirmación tan fuerte, decir que todo el cobro es por algo que nunca ocurrió, necesita pruebas muy sólidas. Y aquí es donde nos vamos a sumergir en los documentos oficiales, siguiendo el rastro de la evidencia. Una evidencia que, como vamos a ver, pone en jaque toda la versión del gobierno. Y aquí está el choque de trenes, el corazón de todo el conflicto. Por un lado, la ADRES dice, pagamos casi 34 millones de pesos por servicios médicos que se le dieron a la víctima. Pero por otro lado está el informe oficial de la policía, el que se escribió ahí mismo en el lugar del accidente. ¿Y qué dice? Cuando la gente llega al lugar de los hechos, observa un cuerpo sin vida. A ver, las dos cosas no pueden ser ciertas al mismo tiempo. Y no es que sea una interpretación, Esta es la cita textual del reporte oficial de la policía. El cuerpo sin vida del señor Abel Fernando Agudelo Bando, quien al parecer pierde la vida en el evento. Es directo, es inequívoco y es, demoledor para el caso del gobierno. Lo dice clarito, la persona falleció en el lugar del accidente. Entonces la pregunta es obvia, ¿cómo es que recibió atención médica después? Y no estamos hablando de un solo papelito, no. La defensa presentó una avalancha de documentos oficiales. Estaba el informe del accidente, el acta de inspección del lugar, hasta el álbum de fotos que muestra el cuerpo en la escena. Y por si fuera poco, el acta de inspección técnica al cadáver. Todos, absolutamente todos, confirman lo mismo. El fallecimiento fue ahí, en el sitio del siniestro. Con una evidencia tan, pero tan abrumadora, el caso ya no parece un simple error de oficina, un despiste burocrático. No, se convierte en algo mucho más oscuro.
Y las acusaciones de la defensa van a apuntar mucho más alto, sugiriendo que esto podría ser la punta de un iceberg de un problema sistémico mucho más grande y francamente preocupante. De hecho, en la apelación se usan palabras muy fuertes. No se habla de un error, sino de un posible fraude diseñado, y cito, para desangrar los recursos del Estado. La acusación es gravísima, que se estarían inventando reclamos médicos falsos para sacar plata del sistema público. Y claro, estas acusaciones ya no son un asunto administrativo, apuntan a delitos muy serios. Estamos hablando de peculado, que es básicamente robarle al Estado, y de fraude procesal, que es engañar a las autoridades. Esto nos da una idea de hasta qué punto escaló la gravedad de esta denuncia. Al final, este caso nos deja con una pregunta que da que pensar, ¿no? Si una sola ciudadana, investigando por su cuenta, pudo juntar toda esta evidencia oficial y desmantelar una factura de casi 34 millones de pesos, ¿cuántos otros reclamos así, posiblemente fraudulentos, podrían existir por ahí sin que nadie se dé cuenta? Nos obliga a pensar en la verdadera escala del problema que podría estar oculto a plena vista.